Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Vamos hoy a iniciar este mensaje en esta mañana y bueno, pues hoy vamos a partir de lo que está sucediendo, que se celebra esta semana, la Semana Santa. El mundo la celebra de diferentes formas. Hay dos fechas muy importantes para el mundo: el nacimiento del Señor Jesús y la muerte también del Señor Jesús, que son eventos que se celebran mundialmente y que, claro, cada quien festeja de alguna u otra forma, como su formación, su creencia, ¿no? En diciembre, bueno, pues las familias se reúnen, comparten, es momentos donde las familias no se ven un tiempo, pero en esa fecha se reúnen para estar en familia, ¿sí? También la Semana Santa, bueno, nosotros vemos que cada quien la festeja de alguna u otra forma. Cuando oyen Semana Santa, bueno, la mayoría de la gente viene a su mente vacaciones, ¿no? Y así vemos que ahí hoy las playas están llenas, bueno, porque la gente se recrea en estos tiempos, ¿no? Entonces así, de alguna u otra forma, todos tienen una idea, un concepto del nacimiento y de la muerte del Señor Jesús, pero cada quien la celebra así. Como pueblo de Dios, como gente que lee la palabra de Dios, bueno, pues tenemos un concepto diferente a lo que el mundo cree, pero sí, en general, es oportunidad para que tú y yo podamos compartir acerca de la muerte y también de la resurrección, porque para nosotros el plan completo de nuestro Señor no solo es su muerte, sino también su resurrección. Nosotros en Efesios, nosotros ya estábamos estudiando en el 1.7, ya lo vimos del 1 al 3 de los capítulos, vimos todas las ventajas que tú y yo tenemos acerca de que te hemos creído como creyentes. Tenemos bendiciones espirituales en las regiones celestes, ya lo veíamos. Tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos adoptados como hijos por medio del Señor Jesucristo, y también en el 1.7 nos dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Entonces, ve todo lo que representa a nosotros, y hoy exclusivamente la muerte del Señor Jesús, pero también la resurrección, ¿sí, hermanos? Entonces, yo los invito a que me acompañen en una oración. Vamos a una oración y vamos a decirle así a nuestro Dios. Y vamos a decirle: Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque nos permites nuevamente estar conectados y escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender bien tu muerte, pero también, sobre todo, tu resurrección. ¿Qué tiene? ¿En qué nos afecta, Señor? ¿Cómo impacta la vida de nosotros el que tú creamos que moriste por nuestros pecados, pero también tu resurrección? Bendice a las familias, Señor. Te agradecemos por aquellos que ya están recuperándose de la enfermedad, Señor, y te pedimos también por aquellos que si en algún momento están enfermos, bendícelos, Señor, visítalos y guíalos en este estudio, porque te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a Mateo capítulo 12 y de ahí quiero partir con el título de esta mañana, ¿sí? Mateo capítulo 12 nos va a decir en su versículo 40, 12:40, de la siguiente forma. Pero si quieren, vamos desde el versículo 38 para que nosotros podamos ver este contexto y poder entender. Dice: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús le contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la del profeta Jonás, ¿sí? Entonces, muchas veces los escribas y fariseos tentaban al Señor Jesús, y en esta ocasión le están pidiendo una señal para demostrar que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y Él dice que no se les dará señal más que la de Jonás el profeta. ¿Y cuál es la profeta de Jonás que está escrito en el 1.17? Bueno, es lo que dice a continuación el Señor Jesús: porque así como estuvo 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del pez, así también estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra, ¿sí? Y esto es muy significativo, ¿sí? Esto es una profecía que no solo viene desde el profeta Jonás, sino que ahora el Señor Jesús lo está diciendo. Y mira, muchas veces el Señor Jesús anunciaba que Él iba a morir. Muchas veces lo anunció a sus discípulos y ellos no entendían, ¿sí? Pero también muchas veces Él les dijo que al tercer día Él iba a resucitar. No solo está en Mateo, está en Marcos, está en Juan, ¿no? Está en Lucas.
Entonces, en todos los evangelios el Señor Jesús anunció su muerte, ¿no? Y no solo lo importante de que Él anunció su muerte, sino que ya Él está retomando a los profetas. Los profetas, fíjate, estamos en Isaías, si quieres acompáñame a Isaías 53, y en Isaías 53 es un profeta que vivió más de 700 años, o 600, 700 años antes del Señor Jesucristo, y Él, en esta profecía, Él va a anunciar su muerte. Y cuando tú y yo la leemos y leemos los evangelios y leemos la historia, cómo sucedió, pues nos damos cuenta que efectivamente así se cumplió. Dice Isaías 53, y voy a leer desde el versículo 3, dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precioso de nuestra paz. Y gracias a esas heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recrear sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante sus trasquiladores. Y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte y nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrebatado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después del sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y castigará con las iniquidades de ellos. Por tanto, le dará un puesto entre los grandes y repartirá el botín en los fuertes. Porque Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos, intercedió por los pecadores. Fíjate, Isaías 600 años antes había escrito estas palabras y describía perfectamente el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero no solo eso, había muchos profetas que también describieron que Él iba a resucitar. Y precisamente nosotros hoy, este día, para mucha gente es el domingo de resurrección. Para nosotros como creyentes es muy importante porque para nosotros es una parte esencial. Porque dice el apóstol Pablo que si nosotros creemos que así como Cristo murió y resucitó, ¿sí?, Él traerá consigo a aquellos que creen en Él, ¿sí? Porque precisamente cuando tú vienes a la Escritura es estudiar esperanza, ¿sí? Es saber que después de la muerte tú y yo resucitaremos. Eso es lo que está diciendo los profetas, es lo que prometió nuestro Señor Jesucristo. Por eso 3 días y 3 noches estuvo en el vientre del pez, Jonás en el vientre del pez, y el Señor estuvo sepultado. Y mira, yo quiero hacer, ¿qué pasaron esos 3 días y esas 3 noches? El mundo estuvo ausente, bueno, más bien el Señor estuvo ausente, y el mundo, sus discípulos, la gente que creyó en Él, tenía confusión, tenía tristeza. Y a veces a ti y a mí nos pasa de alguna otra forma igual. Nosotros conocemos de la palabra del Señor. En algún momento dijimos que ponemos toda nuestra confianza en el Señor Jesús, pero cuando vienen las pruebas y las dificultades, yo hoy te quiero decir que podría ser como esa ausencia del Señor Jesús cuando estuvo en el sepulcro, ¿sí? Ausente, porque cuando nosotros tenemos pruebas o dificultades, ¿sabes lo que pasa en nosotros? Pues pueden pasar 3 días y 3 noches de silencio, de ausencia, de incertidumbre, de dolor. Y precisamente para sus seguidores, esto es. Fíjate, si tú quieres, acompáñame a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y vamos a ver qué sucedió esa mañana en la cual, después de pasar 3 días y 3 noches, el Señor, ¿qué pasó esa mañana? Bueno, aquí lo interesante y lo que me llama mucho la atención es que
al sepulcro no fueron sus discípulos. Fíjate, los discípulos, hombres que habían estado con el Señor Jesús, que vieron milagros, ¿no? Que vieron cómo resucitó la hija de Jairo, que vieron ellos con sus propios ojos la resurrección de Lázaro, ¿sí? Que ellos vieron el agua convertirse en vino, o vieron la transfiguración del monte, ¿sí? Muchos milagros vieron ellos. Y mira, y lo que yo puedo ver ahí es que no estuvieron las mujeres. Las mujeres nunca, ellas tuvieron la oportunidad de ver esos milagros. Y entonces lo que yo podría pensar es que los que deberían de estar preparados y estar pendientes a la muerte de nuestro Señor Jesús, ir al sepulcro, no fueron ellos, sino fueron las mujeres, ¿no? Mujeres que seguían a Jesús, su madre también, pero nosotros podemos ver que aquí, si quieren, Mateo capítulo 24 dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron. Fíjate, aquí lo que podemos ver es que, ¿qué es lo que pasa con estas mujeres que van al sepulcro? Bueno, pues tienen incertidumbre, ¿sí? En otro pasaje dice que cuando iban ellas al sepulcro, iban pensando cómo iban a mover la roca que estaba sellada, la tumba del Señor Jesús, ¿no? Y aquí lo que vemos es que cuando ellas se presentan, hay incertidumbre porque no ven el cuerpo del Señor Jesús, ven la tumba abierta, entran y se percatan de que no está el cuerpo del Señor Jesús, ¿sí? Entonces se le presentan dos ángeles ahí, ¿sí? Y fíjate lo que ellos le van a decir: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Fíjate, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les dijo. Entonces, cuando vemos, y te puedes imaginar la sorpresa de las mujeres, ¿sí? La incertidumbre, la sorpresa, lo atónicas que ellas quedaron. Bueno, pues esto va a trascender esa mañana. 3 días de incertidumbre, 3 días de tristeza, de dolor, de angustia. Pues eso es lo que a veces pasa en nuestras vidas. Tú y yo vamos a pasar vamos a pasar como este simbolismo de 3 días y 3 noches en ausencia del Señor Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Mira, y el relato nos va a llevar y nos va a hacer entender que tú y yo, pues que tenemos que poner nuestra confianza en el Señor Jesús. Los discípulos, tal vez, las mujeres, efectivamente no fueron a buscar a un resucitado, fueron a ver un cuerpo que iban a ungir, ¿sí? Como era la costumbre en el pueblo judío. Entonces, versículo 8, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro le contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero los discípulos, el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Fíjate, aquí es algo muy importante, ¿sí? Las mujeres llegan y cuentan algo sorprendente, y lo que tenía que haber hecho los discípulos era haber creído. Y dice que aquí, que los discípulos no les creyeron. Y a veces así somos tú y yo. A veces vemos muchas cosas, vemos muchos milagros de Dios, y a veces todavía somos incrédulos en las cosas de Dios. Y mira, y verdaderamente el Señor Jesucristo murió y resucitó para que tú y yo tuviéramos esperanzas. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, dice que si tú y yo no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Por eso yo les decía al principio que para nosotros toma gran relevancia no solo la muerte, sino también la resurrección. Porque para mucha gente sí murió y ya, hasta ahí se queda. Pero para nosotros el plan completo de nuestro Dios es su muerte y su resurrección. Porque después de estar 3 días y 3 noches en la tumba, el Señor sale, resucita, ¿sí? Para irse al encuentro con sus discípulos, con las mujeres, ¿sí? Para que verdaderamente ellos creyeran, ¿sí?
Y nosotros ahora, tú y yo tenemos que creer en la resurrección. Sí creemos en su muerte, pero creemos en la resurrección, porque así como dice el apóstol Pablo, ahora tenemos, si Él resucitó, Él dice que también traerá con aquellos que han creído, así como Él resucitó. Esa es nuestra esperanza, ¿sí? Esa es la prueba de que Él resucitó, y esa es la prueba de que a ti y a mí es lo que nos está ofreciendo el Señor Jesús. Que tú y yo creamos para que el día postrero tú y yo nos levantemos. Todos moriremos, hermanos. Todos vamos a visitar el sepulcro. Claro, al final de los tiempos dice que hay algunos, dice el apóstol Pablo, que hay algunos que no gustarán de la muerte, no conocerán de la muerte. ¿Te puedes imaginar eso? Que hay creyentes en el tiempo cuando venga el Señor Jesús, que ellos no conozcan la muerte, y será algo espectacular, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Así como también nosotros, la palabra de Dios, para aquellos que hemos creído, dice que la muerte es un descanso, es dormir, ¿sí? Por eso muchos dicen, ya duerme en el Señor, ¿sí? No, para nosotros no hay muerte, ¿sí? Porque dice el Señor Jesús que Él es un Dios de vivos. Y nosotros creemos que si creemos en Jesucristo, también viviremos. El que esté muerto, aún vivirá, ¿sí? El que cree en el Señor Jesucristo. Esas son las promesas. Y nosotros abrazamos esas promesas, efectivamente. Nosotros nos unimos con el mundo en creer la muerte del Señor, la muerte del Señor Jesús, pero también un extra para nosotros es la resurrección. Nosotros tenemos que predicar la resurrección, porque ahí está nuestra fe, ahí está nuestra esperanza, el seguir, que tú y yo podamos seguir adelante, que efectivamente hemos tenido pérdidas, hermanos. La iglesia ha tenido pérdidas, tú has tenido pérdidas como familiar, la gente sigue teniendo pérdidas. Pero ¿cuál es la esperanza? Mira, nosotros hoy, en esta semana que visitamos a la familia de nuestra hermana Ali, pues tendríamos que darle esperanzas a nuestra hermana Janet, y le decíamos, ¿sabes qué? Mira, la única garantía de que tú lo vuelvas a ver es que creas en el Señor Jesucristo. Es la garantía de que tú, ¿cómo vamos a ver a nuestros familiares? Pues vamos a creer en el Señor Jesucristo, porque Él nos levantará. Y efectivamente la pérdida es momentánea, es dolorosa, ¿no? Tenemos que pasar por nuestros 3 días y nuestras 3 noches, ¿no? De incertidumbre, de dolor, de angustia. Todos de algún momento tenemos que pasar, así como pasaron los discípulos y las mujeres, pero que en algún momento tuvieron que regresar a la vista de Dios. Y mira, y Dios obra en las personas, porque aquí vemos que efectivamente las mujeres reaccionaron, ¿sí? Entonces dice, pero los discípulos no les creyeron. Y entonces, versículo 13, y ahí vamos a poder entender también el sentir de los discípulos. Dice, aquel mismo día iban 2 de ellos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? Bueno, que las mujeres fueron al sepulcro y que les contaron que habían visto ángeles, y que el sepulcro estaba vacío. De hecho, 2 de los discípulos van al sepulcro, Pedro y Juan, ¿sí? Y llegan, y lo único que encuentran lienzos, pero la tumba ya no. Y se empieza a crear un gran rumor, no solo para los discípulos, sino también para los no creyentes. Aquí dice que efectivamente los líderes religiosos sobornaron a los soldados y les dijeron, ¿saben qué? Vinieron de noche sus discípulos y robaron el cuerpo. Y esto estaba un gran tumulto en el pueblo, porque fíjate lo que dice. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús se acercó y comenzó a caminar en ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban cegados. Fíjate, estos discípulos, podemos entender que si no eran de los 12 que estaban con el Señor Jesús, pero sí eran discípulos cercanos, que lo conocían, que lo veían. Pero dice que sus ojos estaban velados, y se les acercó Jesús, y en ese momento no le reconocieron. Y dice, versículo 16, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Versículo 17, ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y entonces el Señor le pregunta, ¿qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjate, el Señor se junta, no lo reconoce, y le dice, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues tal pareciera que tú eres el único que no sabe de esto, porque en el pueblo todo se comenta eso, la muerte de Jesús, ¿sí? Y ahora también hay rumores de que ha resucitado, ¿no?
o que se robaron el cuerpo, y fíjate, y esto era un disturbio, o sea, muchas cosas, y es lo que pasa aquí, como les decía yo al principio, cada quien tiene su forma de pensar en estos tiempos acerca de la muerte y de la resurrección, ¿sí? Así también había ese día, en esa mañana, había mucha confusión de unas mujeres que decían que se les habían aparecido ángeles y que ya no habían encontrado en el sepulcro al Señor Jesús. Pero vamos a ver cuál es el sentimiento de estos discípulos. Dice: lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y maestros, gobernantes, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era el quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Fíjate, en las palabras de estos discípulos podemos ver desilusión. Y efectivamente, con nosotros como creyentes, como discípulos del Señor Jesús, a veces podemos tener desilusión. Porque hemos pensado de una forma, hemos puesto muchas expectativas grandes en la iglesia, en cómo Dios va a actuar en mi vida, y a veces no vemos el resultado. Y eso es lo que está pasando con estos discípulos. Tienen desilusión. Nosotros creíamos que Él era el Mesías, el que iba a redimir a Israel, el que lo iba a liberar del yugo romano, de la esclavitud. ¿Y sabes qué? Son palabras de desilusión. Palabras de miedo de las mujeres que van, palabras de incertidumbre, de dolor, ¿sí? Y eso es lo que están pasando sus 3 días, y ya esto, dice los discípulos, y de esto ya tiene 3 días, 3 días. El título de nuestra aplicación se llama 3 días y 3 noches, porque tal pareciera que en la ausencia de nuestro Señor Jesús, cuando hay enfermedad, hay dolor, hay angustia, podemos nosotros sentir la angustia. Mira, yo algo que he podido percibir cuando oigo los testimonios de mis hermanos que han salido de la enfermedad, yo puedo escuchar que efectivamente en ese momento hay soledad, ¿sí? Hay ausencia, no solo de la iglesia, de la familia, sino también del Señor Jesús. Pero tal pareciera que es así. Mira, ellos todavía sienten esa ausencia, y ahí está el Señor Jesús con ellos, platicando. Y mira, y los va a alentar, porque así es el Señor Jesús. Cuando tú y yo venimos y regresamos nuevamente nuestra mirada hacia el Señor Jesús, entonces recuperamos algo muy importante en nuestra fe. Acuérdate, ya lo leímos en 1 Corintios, porque si no, entonces van a nuestra fe. No tiene sentido lo que tú y yo estemos creyendo, ¿sí? ¿Sí? Imagínate que tú y yo estemos nada más creyendo así, que te levantes todos los domingos, que hagas tu devocional, que hagas tu oración, que te congregues y que te reúnes en un grupo de estudio. Pues todo eso es vano, hermano, todo eso es vano. ¿Sí? Si tú no crees que verdaderamente tú y yo vamos a volver cuando visitemos la tumba, vamos a volver a resucitar. Y esa es la esperanza del Señor Jesús. Fíjate lo que les va a decir. Y dice: también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después del sepulcro y no lo encontraron, tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron, ¿sí? Ellos se encontraron tal como las mujeres les habían dicho. Miren, pasamos, nada más vimos los lienzos, estaba la piedra movida y estaban los ángeles, no había soldados, ¿no? Y así les platicaron, pero no les creyeron a las mujeres. Entonces tiene que venir el Señor Jesús, y ahora va a tratar con esos discípulos que no le creyeron. Fíjate, está el Señor Jesús a un lado platicando con ellos, no le reconocen, Él no se manifiesta abiertamente, ¿no? Porque precisamente el Señor se manifiesta al que Él quiere, ¿no? Le da entendimiento al que Él quiere. Mira, nosotros que estamos estudiando Efesios, nos damos cuenta de todas las bendiciones del capítulo 1 al capítulo 3. Y efectivamente, ya estamos en el capítulo 4. Y vemos todo lo que el Señor Jesús está demandando de nosotros, ¿no? Porque precisamente el que tú y yo vengamos a un estudio es una formación. Es la idea de seguir caminando, de seguir creciendo, de hacer cosas novedosas, ¿no? De que tú y yo sigamos adelante en este camino, que nos sigamos comunicando a través de estos medios, que es lo que el Señor nos ha permitido. Él tiene un propósito. ¿Qué propósito tiene? Pues para aquellos que han salido de la enfermedad es fortalecer su fe. Yo los veo, hermanos. Muchos dicen, es un milagro, se escuchan milagros para nuestros hermanos que han estado enfermos y que salen y que nos platican. Mire, yo estuve en esta situación así y me dijeron los doctores, ¿sabe qué? Usted es un milagro.
Y efectivamente, porque tienen un propósito. Yo les digo a los hermanos que salen, mira, el Señor tiene un propósito. Si Él ha querido que tú sigas viviendo, tiene un propósito. Igual tiene un propósito para aquellos hermanos que ya han partido, ¿sí? Que ya descansan en el Señor. Dios tiene un propósito. ¿Para qué? Pues para que tal vez su familia crea, ¿no? Sus hijos, sus hermanos, sus padres. Dios siempre tiene un propósito para la vida de cada creyente, ¿sí? Y mira, y tenía un propósito para estos dos discípulos que estamos viendo, que caminan desilusionados, que caminan sin esperanza. Nosotros creíamos que Él era el Mesías, creíamos que es eso. Mira, versículo 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él de todas las escrituras. Mira, empezando desde Moisés, mira, desde el Pentateuco, desde el Génesis, explicándoles la escritura todo el plan de Dios acerca para el pueblo de Dios, ¿sí? Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que esta noche está atardeciendo y ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos, y luego estando ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Fíjate, es algo sorprendente. Esa mañana, ese día de domingo, ¿sí? Ese primer día de la semana, sucedieron muchas cosas. Un gran alboroto, ¿sí? Gente buscando el cuerpo del Señor, ¿sí? Preocupados los líderes religiosos que habían llevado a la muerte del Señor Jesús. ¿Qué hacemos? Van a creer que es el Mesías, ¿no? Pues vamos a sobornar y a dar dinero para que crean que el cuerpo fue robado. Por eso te digo que, y es igual ahora en nuestros tiempos, cada quien cree lo que quiere, ¿sí? De la resurrección, cada quien quiere creer de la crucifixión a su manera, a su modo, y lo festeja a su manera, ¿sí? Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios, fíjate, esto es de discípulos como tú y como yo que creyeron en el Señor Jesús, que en un momento se desilusionaron, de mujeres que estaban temerosas, ¿no? Tristes por la muerte del Mesías. Y así es, hay momentos en que tú y yo vamos a pasar por momentos tan difíciles que puede llegar eso a nuestras vidas. Pero el Señor Jesús, por esto yo retomo que el Señor Jesús camina con nosotros. Y a veces el dolor, la angustia, la desesperación no nos deja ver que el Señor sigue caminando con nosotros. Es lo que no veían los discípulos. Y ahora, fíjate, pero llega un momento en que cuando regresan su vista al Señor, cuando Él les empieza a explicar la Escritura, cuando regresan a la palabra de Dios, cuando empiezan a leer sus devocionales, a tomar su estudio bíblico, entonces Dios les da luz. Y en ese momento ellos le reconocen, se dan cuenta. Y dice, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Entonces fíjate, ¿qué es lo que sucedió cuando el Señor les estaba explicando? Ardía su corazón. Ellos empezaron a sentir algo rico, algo hermoso, porque la palabra de Dios no solo nos trae esperanza. Cada vez que tú y yo venimos a la palabra de Dios, y aunque la explicamos, ¿no? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué? ¿De dónde tomó 3 días y 3 noches este título? Miren, ayer yo todavía, que estaba trabajando, me habló un hermano y me dijo: oye, ¿cuándo murió el Señor Jesús y cuándo resucitó? Entonces yo le tuve que explicar y hasta le mandé un video, ¿no? de la duda que él tenía, porque efectivamente qué bueno que nacen estas inquietudes, ¿no? De hecho, mi jefe que me estaba escuchando, pues también le tuve que explicar algunas cosas, y tenemos la oportunidad cada vez que podamos tú y yo compartir de nuestra fe. Compartir de nuestra fe. Efectivamente, todavía hay dudas, hay temores en nuestras vidas. Pero mira, lo que tú y yo tenemos que hacer es compartir. Y en la medida en que tú y yo vayamos creyendo en la palabra de Dios, vamos creciendo. Yo me he dado cuenta que la iglesia crece a través de que estudia la palabra. Los matrimonios tienen una mejor relación, no solo entre ellos, con sus hijos, con sus familiares. Cada vez que tú y yo venimos a la palabra de Dios, nuestras vidas cambian, aprendemos, ¿sí? Hace unos días hablábamos de la renovación. Que tú y yo cada vez que venimos a la palabra de Dios, que escuchamos un mensaje, nuestra vida se va renovando, porque así es el Señor Jesús. Fíjate, aún en medio de esta incertidumbre de que si resucitó o no resucitó, Él se le presenta a 2 discípulos. Más adelante la Escritura nos va a decir que se le presentó así en puertas cerradas a los 12 discípulos y a todos los seguidores que con Él iban, las mujeres. Y entonces lo empezaron a tocar y efectivamente se dieron cuenta que Él había resucitado. Entonces el mundo hoy puede celebrar la muerte, ¿sí?
Pero nosotros celebramos no solo la muerte, sino también celebramos la resurrección, ¿sí? Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos, hermano. Vamos a continuar adelante. Yo te invito a que no te desanimes. Vamos a seguir conectándonos en los estudios. Sigue viendo las predicaciones, hermano. Sí, vamos a seguir. Y esperemos y oremos para el día que nuevamente nos congreguemos. Porque nos vamos a congregar, hermanos. Y mira, y cuando nos congreguemos, lo hemos dicho muchas veces, nuestra vida ya no es la misma, ¿sí? Hemos sido otros. Este tiempo de ausencia, estos 3 días y estas 3 noches que para nosotros se han convertido en más de un año, hermanos, de ausencia, de dolor, de tristeza, de muchas cosas. Bueno, pues cuando nosotros ir y voltear nuevamente al Señor Jesús es cuando nos reunamos, cuando cantemos juntos alabanzas a nuestro Dios. Y mira, y el canto, yo estoy seguro que ya no va a ser el mismo. Yo no puedo ser el mismo, hermanos, ¿sí? Cuando nos paremos enfrente y cantemos y alabemos y prediquemos el nombre del Señor Jesús, nuestra palabra, nuestros cantos, ¿sí? La comunión que tengamos con nuestros hermanos va a ser totalmente diferente. Cambios totalmente. Y el Señor eso es lo que quiere hacer. Mira, estos discípulos y los 12 discípulos y los seguidores de Jesús, después de que lo vieron, jamás volvieron a ser los mismos. Hombres con más fe y hechos de los apóstoles nos los confirman. Hombres que ya no retrocedieron, hombres que pasaron y aún con amenazas de muerte y muchos fueron llevados a la muerte, jamás su fe volvió a retroceder. El apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia naciente, bueno, pues se convirtió en uno de ellos porque efectivamente tendría que haber muchos seguidores del Señor Jesús. El Señor Jesús en Getsemaní ora por aquellos, ora por estos discípulos, ¿no? Y no solo por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Y no solo por ellos, sino también por los que han de seguir creyendo. Y mira, y esto ya lleva más de 2000 años. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos 3 días y estas 3 noches de angustia que hemos pasado, que ya se han convertido simbólicamente en nosotros en más de un año, tarde o temprano se ha de acabar, hermanos. Veremos nosotros efectivamente realizar el proyecto de nuestro Dios y el propósito, que aún en medio de esta pandemia, Dios tiene un propósito para la vida de cada creyente. Pero nosotros hoy celebramos no solo la muerte, pero sino también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias por tu bendita bondad, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque venimos a tu palabra, Señor. Estos tiempos que el mundo celebra, Señor, y que también nosotros celebramos, son momentos de reflexión. Para saber en dónde está nuestra fe. Para saber en qué estamos creyendo, Señor. Y hoy yo te agradezco, Señor, por estos momentos que nos has permitido que podamos pasar y estudiar tu palabra. Bendice a la iglesia, Señor, y bendice tu palabra. Y bendice a todos los que han de creer por tu palabra. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.